Yo he sostenido y sigo sosteniendo que el dirigente gremial que se limita a plantear reivindicaciones sociales es un mentiroso. Y sostengo que las reivindicaciones sociales son el resultante de la justicia social. Y únicamente para lograr la justicia social hay que asumir el poder. Entonces el dirigente gremial tiene que estar perfectamente esclarecido que el planteo que se formula en este momento es la suma del poder. Bueno, ¿y en el poder qué hace? Integrado Rucci? con otros poderes. Rucci, ¿en el poder Integrado con todos aquellos que se dispongan a defender los intereses de la nación, sean peronistas o no sean peronistas. Rucci, una pregunta personal para usted. ¿Usted cree que existen explotados y explotadores o no existen? Existen explotados y explotadores. Entonces nosotros tenemos que plantear la cuestión para que desaparezcan los explotados y los explotadores dentro de una sociedad integrada, cada uno con sus obligaciones y con su derecho. Acá en este momento se plantea una cuestión de dependencia, y no solamente de la presencia de monopolios en nuestro país, sino que de argentinos cipayos que se ofrecen a esos monopolios. Lo que significa que lo primero que hay que plantear cuando el gobierno asuma el poder es la defenestración de todos aquellos capitales que no están al servicio de los intereses de la nación y que no se integran dentro de la comunidad. Y el capital nacional como así hay industriales, mercenarios, industriales que ofrecen toda su generosidad para los capitales extranjeros, también en nuestro país hay industriales que son argentinos y tan o más nacionalistas que nosotros. Evidentemente que el movimiento obrero tiene un rol político fundamental que jugar. En esta etapa de la historia, digamos, el rol hegemónico en el proceso de cambio. De ahí que la CGT de Córdoba, que nosotros levantemos este programa que habla de la reforma agraria, del dominio estatal popular de las fuentes, de los resortes, de las palancas fundamentales de la economía, del dominio del crédito interno, de la planificación económica con participación y control fundamental, hegemónico de la clase obrera, del dominio del comercio exterior y del apoyo a los movimientos de liberación latinoamericanos que luchan por salir de las garras del imperialismo, particularmente yanqui, y del apoyo a los movimientos de liberación, como el caso del gran triunfo del pueblo vietnamita, que en África y Asia también levantan estas banderas de independencia. Por eso es evidente que quien quiera quedarse en los estrechos márgenes del economicismo, del movimiento obrero que demanda solamente un aumento de salario, va a ser permanentemente un apéndice del sistema. Y con esa definición Agustín Tosco también daba a entender lo que para él era la burocracia sindical, ¿no? Digo, lo definía claramente. Hay varias cositas para desgranar ahí, porque ya volvemos a la coincidencia de los dos en las medidas económicas, más allá de la propiedad de los medios de producción. Pero digo, sobre la burocracia sindical, en un momento incluso hasta contando las particularidades del debate, Rucci se pone, digamos, saca pecho, digamos, y empieza a tratar de rebatir lo que son esos conceptos de burocracia, ¿no? Sí, Tosco define la burocracia sindical a partir de dos aspectos. Uno, es la que se dedica solamente a las cuestiones económicas y reivindicaciones salariales. Y dos, la que no lucha, ¿no? Esa es la definición que da en ese momento. Y para Rucci, en el caso de Argentina, él no niega que no exista burocracia sindical, pero para el caso argentino no es aplicable. Rucci niega la existencia de una burocracia sindical en el debate en Argentina. Lo cual es muy interesante porque justamente se amolda nuevamente a esta idea de cuál es la lucha que para Rucci debe dar el sindicalista, ¿no? A partir de esas teorías de la pauperización, la búsqueda justamente de salarios dignos, de condiciones dignas de trabajo, hacen también a una mentalidad revolucionaria. Él dice, el peronismo tiene una mentalidad revolucionaria. ¿Cuál es la mentalidad revolucionaria del peronismo? Le pregunta uno de los periodistas, la de 1946. Claro. Es decir, él asoma, digamos, mediante esas ideas que justamente la conciliación con ciertas clases, con un tono nacionalista, que es la industria nacional. Dice, hay industriales que son más nacionalistas que nosotros. Justamente está dando un discurso antimonopolista que tiene que ver justamente con las firmas extranjeras que se erradicaron durante la etapa
desarrollista de Frondizi primero, luego la etapa de Krieger-Bacena durante el Longaniato, etcétera, etcétera. Pero justo parte una mirada también de política económica y volvemos a esta idea, ¿no? En la cual ambos sostienen y tienen un acuerdo, los dos tenemos una mentalidad revolucionaria. Pero volvamos, nosotros vamos por una idea hacia la conciliación de clase, la revolución de 1946, y Tosco, por supuesto, ahí está hablando justamente de la lucha del pueblo vietnamita, de lo que estaba pasando también, lo que había sucedido en Cuba, etc. Me interesa porque vos fuiste un gran crítico siempre de la burocracia sindical, Luis, ¿no? Sí, yo creo que tiene componentes metodológicos, métodos, estilos, criterios de conducción que hacen que ese aspecto puede ser desde antidemocrático, burocrático, verticalista, autoritario, etc. Ese es un componente de la burocracia sindical que está muy presente en las organizaciones y en las instituciones. Y hay que hablar cómo se daba con la fuerza de ese momento, se ha hecho ¿no? famoso en el movimiento obrero, porque yo por suerte o por desgracia he participado del movimiento obrero y de otras instituciones, hasta de la academia. Y la práctica burocrática, autoritaria, antidemocrática, de arribismo, etcétera, existe en las instituciones. En el movimiento obrero se quiso caracterizar, además de esa lacra metodológica, a concepciones de conciliación de intereses. ¿Por qué? Porque esperaban que se aumenten los precios y pedían la actualización del salario. Lo poco que había de lo social se dedicaban en una integración y connivencia con el Estado a administrar los recursos sociales para tratar de paliar las carencias. Entonces era una actitud no de confrontación de intereses y asumir esa disputa de clase que plantea el socialismo, sino de conciliación en las concepciones políticas e ideológicas, que me parece que era el componente que criticaba más fuertemente en esa época el sindicalismo combativo y clasista que encarnaba Tosco. Pero también lo que me parece que hay que señalar, que esa confrontación era en términos de proyectos progresistas, que inclusive el proyecto del Frente Justicialista de Liberación, que gana las elecciones del 73 cómodamente, intenta avanzar en ese sentido y luego no puede estabilizarse y se termina dirimiendo esta discusión, no ya si el proyecto revolucionario y socialista o si el proyecto socialista, sino un proyecto reaccionario, genocida, de ultraderecha, que es el que termina imponiéndose y donde, por esas deviaciones metodológicas y problemas políticos e ideológicos, también fue un tributario lamentable, un sector importante de la dirigencia sindical burocrática de la Argentina, que tributó a esas prácticas que terminaron en dirimir por la muerte física o por la violencia confrontaciones de ideas políticas y de proyectos políticos. Y hay que recordar que ese proceso tiene una expresión después de las elecciones del 73 en la provincia de Córdoba, que es, a mi modo de ver, el huevo de la serpiente histórica del fascismo y la dictadura, que es la destitución del jefe de policía al gobierno democrático del propio peronismo, y que el propio Perón dice que se cocinan en su propia salsa y genera una escalada de fortalecimiento de la reacción y de los sectores concentrados de la economía con connivencia del imperialismo y que termina en la terrible dictadura militar del 76 hasta el año 83. Ahora, volviendo a lo que decías recién, Luis, porque vos decías se dirimían dos proyectos de manera progresista. En ese debate lo deja marcado Tosco. Dice, una cosa es acordar con el Frejuli, que pregonaba la fórmula Obregón, Cano, Atilio López en Córdoba, a la que apoyaban, por ser Atilio López el secretario general de la CGT, pero estaba muy en desacuerdo con la fórmula nacional. Él decía, representa el límite de lo que es la derecha. Eso lo dejó claro en ese... confrontación, en contradicción, porque Cámpora expresaba la pata progresista y Frente Justicialista de Liberación Nacional, con los límites. Y la derecha era el conservadurismo de Solano Lima, que tuvo toda una trayectoria y que expresaba
los sectores políticos de una larga trayectoria de conservadurismo y de derecha, más aún. No, además, Macartistas. justamente cuando se discute qué es el socialismo, y Rucci dice el socialismo nacional, ahí le preguntan si estaba de acuerdo con la frase que había tenido López Rega, que el socialismo nacional era parecido al nacionalsocialismo. O sea, mostraba justamente qué componente existía dentro de eso que se llamaba el Frejuli, ¿no? Las contradicciones internas. Claro. Y por más que el programa, que cuando sale a la luz en enero del 73, es muy interesante verlo y desmenuzar el programa económico, porque era fuertemente progresista, no tenía en cuenta algo. ¿Qué pasaba si aparecía un cisne negro en el ambiente o en la economía internacional? Y justamente apareció que fue la crisis de los petrodólares, generó una inflación de carácter internacional en la economía y el gobierno no pudo hacer frente a eso, porque justamente tenía características de industrialización mediante tasas de proteccionismo, un montón de cosas, bueno, pero no tenía la manera justamente de cómo manejar una crisis de crecimiento, digamos, algo que adolece la economía argentina. Que en un momento venía un proceso internacional de restauración de la dirección de los países dependientes del proyecto imperial. Acuérdense que empieza tras la formación de las escuelas de las Américas, de formación de cuadros para instaurar dictaduras militares. No, y el golpe del 64 en Brasil es... Claro, dictaduras militares que terminan también imponiéndose en este país, sofocan aún el proyecto más suave, popular, pero que era progresista con contradicciones, por supuesto, pero que era superador de lo que después sucede. En este sentido, creo que hay que tener en cuenta, y en Córdoba yo decía, el golpe a Obregón Cano, que era parte del Frente Justicialista con Atilio López, es un indicador de qué tipo de poder y qué grado de violencia iba a expresar esa restauración reaccionaria. Te freno ahí, lo retomamos en el próximo bloque, porque también me quedaron algunas cositas de las coincidencias en el modelo económico que tenían uno y otro en ese debate. Lo retomamos en un ratito en el cuarto bloque, última pausa de Debates por Canal 1.